Qué bueno saber que ustedes están en sintonía de Saludando, otro día más en el que compartimos con ustedes información en salud y bienestar. Hoy vamos a recibir al doctor Andrés Marín. Era una visita ya adeudada en Saludando. El doctor Andrés Marín, cirujano vascular y endovascular, que nos estará aclarando muchos temas sobre más allá de las varices. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Dalma. Es realmente un placer. Ya hacía un tiempecito debía la visita, eso es verdad. Pero qué bueno, el tiempo es perfecto. Así mismo, y sobre todo sabemos, doctor, esa agenda y sobre todo esas emergencias que se presentan propias de esta especialidad o de esta doble especialidad que usted tiene, ¿verdad? Nos gustaría saber un poquito para que la gente como que vaya aclarando qué hace un cirujano vascular y endovascular. Y bien, en tiempo atrás la cirugía vascular se enfocaba fundamentalmente en todas las enfermedades que tenían que ver con la circulación, obviamente, el linfedema, los problemas de vasos linfáticos, las varices, los problemas venosos, las trombosis, y la cirugía vascular se ocupaba de reparar todo eso de manera abierta, como era lo tradicional. Desde hace un tiempo acá se ha desarrollado una subespecialidad de esa cirugía vascular, que es la endovascular, y su nombre lo dice, es donde todo lo hacemos sin hacer grandes incisiones, sino por pequeñitas punciones que hacemos en los vasos sanguíneos, y a través de catéteres nosotros podemos resolver absolutamente todo. ¿Sería una forma mínimamente invasiva del tratamiento como tal? Exactamente, totalmente mínimamente invasiva. O sea, sobre todo en cirugía vascular, que había que en aneurismas hacer grandísimas incisiones, en este momento con incisiones muy pequeñitas e incluso con punciones de milímetros, nosotros podemos entrar dentro de la arteria o la vena y desde sacar coágulos hasta limpiar las arterias, poner stents, hacer angioplastías, etcétera. ¿Cómo llegamos donde un cirujano endovascular o vascular tiene que ser referido quizás directamente por un cardiólogo, o ante cuáles síntomas que uno sienta? Yo puedo decir, no, voy donde el doctor Andrés Marín, yo como paciente lo puedo determinar. Claro, afortunadamente el dominicano no sabe que en otros países tú tienes que ir donde un médico primario para que te refiera donde un médico súper especialista. En la República Dominicana y el dominicano tienen el privilegio, el súper privilegio de poder escoger ir donde el especialista directamente sin pasar por ningún tipo de filtro. Por tanto, usted simplemente selecciona, ve dónde quiere ir, mira a quién le parece más bonito, más estilizado, más profesional o le cayó mejor, y entonces allí usted va, hace su cita y sin ningún problema todos los seguros están dando cobertura directamente a eso. ¿Ante cuáles síntomas tenemos que reaccionar? Es muy amplio el margen de síntomas. Por ejemplo, en enfermedades venosas, varices y eso, los síntomas principales son dolor en las piernas después de estar mucho tiempo parado, calambre, sensación de pesadez, sensación de hormigueo. Los pacientes manifiestan muchas veces que es como si tuvieran un anafe pegado en los pies, mucha sensación de calor. Esos son síntomas muy relacionados a las enfermedades venosas. Sin embargo, tenemos lo opuesto en las enfermedades arteriales. En las enfermedades arteriales nosotros tenemos frialdad en los pies, mucho dolor en los pies, un dolor insoportable, salen úlceras, obviamente, pero además de esto, pues el paciente siente prácticamente el pie como si fuera un témpano de hielo. Sobre todo, estos casos de problemas arteriales se dan más en pacientes hipertensos, diabéticos y fumadores, que es la población que más se afecta por ello. Doctor, el tema de la insuficiencia venosa, que es algo, verdad, que ustedes abordan, de repente en otros tiempos uno no combinaba el tema con el especialista, pero ahora yo me veo o le veo a un familiar y ya yo sé, ok, mira, tienes que ir donde un endovascular. ¿Todo tema venoso tiene que abordarse con cirugía? No necesariamente. Hay unos síntomas muy tempranos en los
pacientes con trastornos venosos, que es, por ejemplo, el hecho de que tú seas mujer, que es uno de los factores predisponentes más importantes por la exposición constante a hormonas, y el hecho de que trabajes de pie mucho tiempo. Esas son dos cosas que te hacen tener una insuficiencia venosa con mucho más frecuencia. Y el inicio de los síntomas de esto es simplemente dolor y molestias al final del día. Si tú con ese dolor y molestias o un poco de edema al final del día vas temprano, uno puede tomar medidas como las medidas de compresión, como el ejercicio o como algunos medicamentos para que tú mejores, y probablemente el problema no sigue avanzando. Pero si lo dejas avanzar hasta que te salgan varicitas, y esas varicitas se conviertan en varices más grandes, y esas varices más grandes se conviertan en varices tronculares, esas grandotas que vemos, entonces ya ahí la cosa cambia y probablemente caigas en la población que tiene que operarse para resolver el problema. Doctor, hay una pregunta que nos acaba de llegar aquí en las redes, pero la vamos a hacer. Ustedes que manténganse ahí. Vamos a empezar primero hablando con el doctor un poquito sobre las varices directamente, porque la pregunta que nos acaba de llegar va en ese sentido. Muy bien. Yo entiendo, la población dominicana es muy asidua a sufrir de varices hombres y mujeres también. Sí, claro. Ambos sexos. Es un tabú que el hombre no sufre de varices. Sí, el hombre sufre de varices. Si el hombre tiene factores predisponentes como la herencia, como estar mucho tiempo parado, etcétera, pues claro, va también a sufrir de varices. Y no es solamente el tema de que la mujer usa muchos tacones para trabajar, para el día a día, o sea que también ahí la tenemos. Así es. ¿En qué consiste la operación de las varices? ¿Y realmente esta operación puede ser a largo plazo o estas van a regresar? Mira, es una muy buena pregunta. Este es el mayor temor de la gente, que dice, no, pero si yo me opero, luego eso me regresa. No necesariamente. Antes el procedimiento que se hacía era la safenectomía. La safenectomía es un procedimiento muy cruento donde tú arrancabas literalmente la vena. Hoy día ese procedimiento ya nosotros no lo estamos haciendo y estamos haciendo la mayor parte de la cirugía con láser. Y eso simplemente lo que nos permite a nosotros es que a través de una punción guiada por ultrasonido, entramos al vaso sanguíneo, pasamos una sondita finita como la fibra de un cabello dentro del vaso sanguíneo, viajamos a través de él utilizando guía por ultrasonido, o sea, un Doppler, un ultrasonido. Y entonces, cuando accionamos el láser sella esa vena que está lesionada. El paciente camina desde el mismo día, se va el mismo día para la casa, y la recuperación es una recuperación bastante rápida comparado con otros tipos de procedimientos. Por tanto, si el procedimiento está bien hecho, es muy difícil que haya recurrencia. Sin embargo, la recurrencia está explícitamente en los libros bien determinada, y dice que hay un porcentaje de pacientes que las varices le recurren. Pero puede ser que le recurran o porque hay otro sistema venoso que se comprometió también, o tiene alguna otra vena safena accesoria que también se puso insuficiente. Entonces, cada caso hay que verlo de manera muy detallada, pero en la generalidad no recurren. Hay un pequeño porcentaje que sí tiene la posibilidad de recurrir si no se cuida, si no lleva el tratamiento, si no hace lo que uno le dice, o de estos pacientes que van y se operan y jamás vuelven y se desaparecen, y luego a los 5 o 6 años vienen y dicen, estoy igualito que antes. Bueno, pero ni siquiera viniste al chequeo rutinario inmediatamente después. Entonces eso hay que tomarlo mucho en cuenta. ¿Cuáles son esos consejos de hábitos que tenemos que tener para quizás evitar las varices? Pero, doctor, nos va a responder después de la pausa. Claro. Hoy saludamos al doctor Andrés Marín, que nos está aquí orientando sobre el tema de cirugía endovascular y vascular, y que normalmente nosotros, el pueblo común, como digo yo, relacionamos únicamente como varices. Entonces, antes de irnos a la pausa, doctor, hablábamos de cuáles son esas recomendaciones que usted da para crear esos hábitos y quizás evitar la varices, o eso es algo que llevamos por default, por familia, o que podemos decir, no, yo no quiero tenerla, ¿qué hago?
Las varices tienen una historia y evidentemente, como todo en la vida, hay un factor hereditario importante que uno tiene que tomar en cuenta. Si tuviste madre, padre o abuelos con varices, es muy probable que tú también puedas tenerla, aunque no necesariamente. Pero hoy día, por ejemplo, las mujeres con la revolución femenina y el estar trabajando todo el día afuera y encima de eso llegar a la casa y también trabajar y estar mucho tiempo de pie, pues eso favorece mucho. Yo creo que lo más importante para tú prevenir es tener una dieta saludable, hacer ejercicio, no estar todo el tiempo sentado, tratar de ejercitarte lo más posible, caminar. Pero si, por ejemplo, tienes un oficio en donde tienes que estar mucho tiempo parado, debes usar medias de compresión. Yo las utilizo, no tengo varices, sin embargo, cuando voy a estar muchas horas en cirugía, pues entonces me las pongo de manera preventiva y alivia mucho. El que tenga, todo el paciente que tenga dolor en las piernas después de un día muy pesado, es lo más probable que vaya en camino a tener una insuficiencia venosa, y use las medias y usted verá que eso va a reducir muchísimo las molestias al final. Entonces, en resumen, para intentar prevenir esto, debemos tener una dieta saludable y hacer ejercicio, que es sumamente importante, y cambiar de posición en nuestro trabajo. Si estás mucho tiempo sentado, tratar de caminar, pararte 10 minutos y luego volverte a sentar. Si estás mucho tiempo parado, al revés. Eso nos da a nosotros una activación en la circulación y eso mejora mucho esa posibilidad. Doctor, ahora sí, la pregunta de nuestro amigo televidente, nuestra amiga en este caso, y que también nos sigue en las redes sociales. Ustedes también vayan a seguirnos, saludando RD con doble D. ¿Por qué la pastilla del día después me exacerba los dolores de varices? ¿Ves? Esa es una gran pregunta. Resulta que una de las preguntas que yo le hago a las pacientes que son en edad fértil y se sientan frente a mí, la primera pregunta es: ¿usas anticonceptivos? La pastilla del día después es un anticonceptivo, y el uso de anticonceptivos está muy relacionado a trastornos vasculares venosos, sobre todo a varices y a trombosis. Entonces debemos de tener mucha atención con esto. Si tú usas la pastilla y te molesta más, entonces definitivamente debes tener alguna situación con tu circulación venosa y debes acudir a tu cirujano vascular de más confianza, y entonces para que te estudien y revisen qué es lo que está pasando. Pero cuando una paciente tiene varices, yo generalmente le recomiendo no utilizar anticonceptivos de este tipo, que están cargados de hormonas y que van a dar al traste con muchos problemas en el sentido circulatorio para estas pacientes jóvenes. Que conste que ahí empezó la consulta de manera gratuita, pero tienen que ir, ¿verdad, doctor?, a donde usted, para poder hacer esa evaluación integral y poder tratar, porque de nada vale como que me quede únicamente con una referencia. Así es. Entonces, doctor, esos tratamientos complejos que ustedes realizan cuando hay aneurismas, y explicando que el doctor nos va a hacer la diferencia entre los aneurismas que vemos que trata el neurocirujano y los que abordan ellos, ustedes como endovascular. Claro. Fíjate, los aneurismas son para mí apasionantes desde el mismo momento en que decidí estudiar cirugía vascular. Hay aneurismas no son más que una dilatación de un vaso sanguíneo, que dependiendo de si es una vena o si es una arteria, tienes unos parámetros para decir cuándo es un aneurisma o cuándo no, pero es una dilatación. Yo siempre hago al paciente el ejercicio de: ¿usted ha visto un buche que le sale una goma de un carro? Sí, doctor, pues eso es un aneurisma, pero en su arteria, ¿no? Y eso, claro está, las arterias llevan toda la sangre arterial, o sea, con gran presión, a todo nuestro sistema. Si esos aneurismas crecen lo suficiente, se rompen. Y si esos aneurismas se rompen, provocan una hemorragia. Entonces, si está en el cerebro, si es un aneurisma cerebral, va a provocar una hemorragia cerebral. Y estas hemorragias cerebrales las vemos en gente muy joven, en la edad de los 40 generalmente. Nacieron con ese aneurisma, se fue desarrollando, fue creciendo y llegó un momento en que se rompió y tuvo el evento el paciente, un derrame cerebral, como la gente lo llama popularmente.
Y así como en las arterias cerebrales hay aneurismas, también los hay en la aorta, que es donde nosotros tratamos y que es lo que estamos haciendo con mucho éxito últimamente. Últimamente no, desde siempre. Así como aneurismas de la aorta torácica, aneurismas abdominales, aneurismas de las arterias viscerales. O sea, existen aneurismas renales, existen aneurismas de la arteria esplénica. Donde quiera que hay un vaso sanguíneo hay una posibilidad de que exista un aneurisma. Y hay que decir, un aneurisma se rompe y hay una hemorragia. Y si la hemorragia no se atiende, el paciente fallece. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Ya usted me respondió antes de hacer la pregunta. Eso era justamente lo que iba a decir. El tema de que, o sea, todas esas partes del organismo que usted menciona, o sea, pero todas pueden causar la muerte. Claro, absolutamente, porque tienes una hemorragia cerebral, es muy difícil que un paciente, de hecho, cuando hay una hemorragia se recupere muy bien, porque sabes que siempre el cerebro es el comandante de todos los movimientos, de todos los pensamientos, del habla y de absolutamente todo. Y dependiendo de dónde se produzca, pues viene el problema, ¿no? Y vienen las consecuencias. Pero igualmente, si tienes un aneurisma en la arteria aorta en el pecho y se te rompió y sangró, haces lo que se llama un hemotórax y el paciente generalmente no llega a la emergencia. Es de esta gente que supuestamente eran sanas, sí, les dio, se desmayó, exacto, siempre, porque se desmayó en su casa y llega a la emergencia y ya no está vivo. Eso es un infarto fulminante de estos que se presentan en los pacientes, o en la generalidad de los casos es un aneurisma que se rompió, produjo una hemorragia severa masiva y no hubo manera de controlarla. Y de repente, doctor, hay aneurismas que es mejor no tocarlo, que ustedes saben que están ahí, pero es mejor dejarlos ahí. Claro, hay indicaciones específicas de cuándo reparar un aneurisma, ¿no? Y por ejemplo, esa indicación, nosotros tenemos estadísticas y las estadísticas nos dicen, bueno, un aneurisma de la aorta abdominal, por ejemplo, no se repara hasta que no llegue a los 5 centímetros. El aneurisma está ahí. Yo tengo pacientes que tengo siguiendo los 5 y 7 años, que tienen un aneurisma, pero no ha llegado a los 5 centímetros, que es el límite donde uno los opera. ¿Y por qué 5 centímetros? Bueno, porque en todos los estudios se ha identificado que después de los 5 centímetros se duplica o se triplica la posibilidad de que ese aneurisma se rompa. Entonces, uno pone en una balanza el grado de mortalidad y de morbilidad que tiene una reparación aórtica y el grado de mortalidad que tiene el aneurisma como tal. Si es debajo de los 5 centímetros, probablemente operarlo sea más peligroso que no operarlo. Si es por encima de los 5 centímetros, es definitivamente la decisión de operarse, porque ese paciente tiene un 30, un 40, un 50, dependiendo del tamaño, de posibilidades de que ese aneurisma se rompa y se muera. Wow, bueno, ahí la explicación y saber, doctor, en qué momento y tomar la decisión y concienciar a la familia y al paciente, me imagino que no es una tarea tan fácil. No es nada fácil. Hay muchos temas que seguir conversando con el doctor, pero sobre todo uno que ha sido noticia este fin de semana. De ese vamos a saber de este hito después de la pausa. Gracias por mantener la sintonía, doctor. En esta parte final, yo decía, pero enhorabuena, salió esta noticia el fin de semana previo que este programa ya estaba en agenda. Así es. Y yo, pero ese es el doctor Andrés Marín. Ustedes han sido protagonistas de una noticia en el sector de la salud que nos repunta como país también al mismo tiempo. Lo han llamado un hito, que es el procedimiento FEVAR. ¿FEVAR, así se dice? Así es, FEVAR. El primero en República Dominicana. Así es. Aclárenos, díganos, cuéntenos. Ahí vemos las fotos en imágenes agradeciendo a la Sociedad Dominicana de Cirujanos Endovascular, ¿verdad? Sí. Ajá. Que le tomamos ahí las fotos. Bien. Fíjate, el procedimiento FEVAR son las letras iniciales de lo que se llama una reparación endovascular de la aorta abdominal con fenestraciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, anteriormente nosotros hemos estado reparando la mayor parte de los aneurismas de la aorta abdominal por debajo de las arterias renales, ¿no? Es un procedimiento que lo hacemos con mucha frecuencia y que no es una cirugía abierta, que es una reparación endovascular, que no abrimos el paciente totalmente.
Lo que este procedimiento es un hito porque es la primera vez que se puede poner una endoprótesis, un stent aórtico, en un paciente que su aneurisma incluye las arterias renales. El hecho de incluir las arterias renales en el aneurisma hacía que estos aneurismas fueran inoperables o que la cirugía que se hiciese era una cirugía sumamente difícil, una cirugía no solamente compleja en el sentido técnico, sino también que el paciente pues no le iba tan bien, muchas veces perdía sus riñones, muchas veces fallaban los riñones inmediatamente después del procedimiento. Entonces esto hacía que la cirugía abierta fuera un poquito más difícil de lograr y que los pacientes no quisieran arriesgarse tanto. Esto es un hito porque es precisamente el primer caso donde nosotros logramos poner una endoprótesis en la arteria y entonces hacer los orificios donde están conectadas las arterias renales. Desde la endoprótesis es como si tú pusieras una tela y perforaras esa tela y entonces conectaras las dos arterias renales a esa misma endoprótesis a través de unos stents que son stents cubiertos, stents recubiertos, y son stents dedicados específicamente a este tipo de cosas. Entonces es sumamente importante porque estamos avanzando a cirugía aórtica altamente compleja en la República Dominicana. Esto se está haciendo desde hace mucho en Europa y en Estados Unidos, pues esta es la primera vez que se hace en el país y esperamos que sea muchas veces más porque hay muchos pacientes que lo necesitan. Lo único problemático de esto es que es altamente técnico y obviamente costoso por el hecho de que esas endoprótesis son caras, se hacen a medida en los Estados Unidos y de allí se importan y entonces uno las implanta, pero en el implante necesita hacer ciertas modificaciones. Entonces nos sentimos muy orgullosos de poder haber sido los primeros en hacerlo, trabajamos mucho para esto, el paciente está en perfectas condiciones, se fue a las 48 horas caminando para su casa y está muy bien, actualmente anoche lo vi, hoy estoy en permanente comunicación con él, sí. Y pues nada, es algo que definitivamente marca una diferencia en la salud en República Dominicana. Yo siempre he dicho que aquí hacemos cirugía vascular de primer mundo. O sea, todo lo que sea necesario hacer lo tenemos aquí. No hay que salir a ninguna parte a buscar especialistas en cirugía vascular porque la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular tiene para mucho. Qué bueno y decirlo con orgullo. ¿Esa cirugía se llevó a cabo aquí en Santiago, doctor? Claro, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Yo solamente opero aquí, tanto en el Hospital Metropolitano de Santiago como en la Unión Médica. Es decir, que ahí también se refuerza el hecho de Santiago como ciudad salud. Definitivamente. Destino de turismo de salud. Así es. Por muchos años hemos sido la meca de la cirugía aórtica mínimamente invasiva y con este paso más, pues nos consagramos como tal. Qué bueno poder también nosotros ser difusores de noticias como estas tan positivas. Doctor, ¿cómo le cambia la vida a ese paciente? Totalmente, porque ese paciente no le habían dado ninguna respuesta en ningún otro lado y prácticamente lo habían condenado a morirse así. Y sabes lo que es tú estar sintiendo que tienes un problema que no es curable, que no es corregible y que en cualquier momento eso se te explota y mueres. Lo mejor, y fue justo después del procedimiento quirúrgico, cuando la esposa del paciente me dijo, cuando yo entré y le vi la cara a mi esposo, fue un cambio radical en su expresión, en su fase, porque no solamente fue la cirugía, sino la tranquilidad de que ya se le había corregido algo que para él era incorregible y que lo habían condenado a la muerte por ello. Ay, pero yo imagino esta familia también pues celebrando un nuevo paso a la vida. Yo creo que sí. Todos lo celebramos. ¿Hay forma de que quizás uno no tenga ningún tipo de dolor ni de signo y que tenga alguna enfermedad circulatoria que haya que tratarse? Absolutamente, los aneurismas no dan dolor. Entonces, es decir, usted recomienda, tenemos que hacernos como ese chequeo preventivo anual, cada 5. ¿Qué usted recomienda? Claro que sí, hay que revisarse porque cuando tú diagnosticas a tiempo un problema lo puedes corregir. Lo malo es cuando ya se diagnostica y sin uno tener ya las posibilidades de hacerlo. Hay pacientes que yo les digo, lamentablemente yo no lo opero.
no tengo cómo, no hay, el operarlo a usted es prácticamente condenarlo a morirse en la mesa quirúrgica y yo no voy a sacar un muerto de mi quirófano, entonces quédese así y ruéguele a Dios que le dé muchos años de vida más, pero hay pacientes que yo les digo que no, claro que sí. Y hay pacientes pues que no, que sí tienen posibilidad. Mientras haya posibilidades, entonces vaya, revísese, chequéese, que muchas enfermedades no dan síntomas. Los aneurismas no dan síntomas y cuando da el síntoma ya es porque se reventó, se explotó, como quiera llamarlo, y hay una hemorragia y ya no hay nada que hacer. Medicina preventiva, no hay que esperar su último momento. Porque esta última pregunta, el doctor va a volver, así que ya nos prometió eso, pero doctor, no puedo dejar que se vaya sin que usted nos responda el por qué esos casos que quizás en otros años antes se veían en personas adultas mayores o más adultas pasan de los 50, ahora se están viendo en personas de 40 o menor edad. Bueno, el tema es que hay muchas enfermedades que estamos viviendo, así como te mencionaba hace un ratito, fuera del aire, que la tecnología ha hecho que nosotros vivamos muchos años más y que el promedio de vida hoy día supera con creces los 70 años, cuando antes hace 50 años, una persona de 50 años ya era un anciano, que lo que le esperaba era morirse. Asimismo, hay muchas cosas que están haciendo que las enfermedades aparezcan más temprano. El modo de vida, el estrés constante que estamos teniendo por todo hace que enfermedades aparezcan más temprano, el cáncer aparece más temprano, lo que comes, la dieta que estamos llevando también nos ha llevado a eso, el desorden, ¿no? en la vida, el trasnocho constante, la exposición constante a tóxicos, el vape, que a esta altura probablemente tengamos mayores consecuencias en 5 o 10 años de la gente vapeando que lo que tuvimos de la gente fumando. Entonces hay una serie de cosas que nos están llevando obviamente a enfermarnos más temprano, a pesar de que hoy día hay gente que va más al gimnasio, pero de llevar una vida sana hay poco. Mucho estrés, mucho trasnocho, mucho vicio, y encima de eso pues entonces nosotros debemos de tener un control de todo eso en nuestra vida para poder vivir un poquito más. Ahí están las recomendaciones gratuitas aquí en Consulta en Saludando. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? Estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la suite 610, y estoy en la Clínica Unión Médica del Norte, en la suite 626. ¿Y en las redes sociales para el contacto virtual directo? Doctor Andrés Marín. Facilito. Sí, y el doctor, fácil de encontrar. Sí. Y cuando le va a salir de primero, y ahí hay también muchos consejos prácticos y orientación que usted da. Así es. En esa página de Instagram, fundamentalmente, y en Facebook, hablamos de absolutamente todo. Todos estos tópicos los tratamos exactamente como lo estamos haciendo hoy. Así que ahí vayan a seguir al doctor y a ustedes. Siempre agradecidos de ese favor, de su sintonía. Tendremos un compromiso nuevamente mañana cuando nos saludemos por aquí, por Teleuniverso. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Bye bye.